Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Para el Instituto Panamericano de las Letras y para el Club Internacional Tachapa, es un honor, un orgullo tener un invitado el día de hoy, Nahum Escoto, de Honduras, músico y artesano, ¿verdad? Él es un flautista virtuoso y bueno, no solo flautista, conoce todos los instrumentos, pero el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la vida de él y más que todo lo que tiene que ver con la flauta y que es uno de sus instrumentos preferidos. Vamos a leer un poquito acerca de nuestro invitado. Dice que Nahum Escoto, dice: mi infancia fue normal como todo niño, jugar, ir a la escuela, ya había instrumentos en casa como la flauta dulce y guitarra, pero no me llamaron la atención en ese momento. Sin embargo, desde pequeño le gustó el sonido de la flauta le producía. Por eso quiso comprar una, pero tenía los bajos recursos, por lo que con un poco de conocimiento de música hizo su propio instrumento. Y de ser un pasatiempo se convirtió en un estilo de vida que aún desarrolla. En principio, dice él, comencé en la música de forma autodidacta. Luego estudió un año de manera general, conoció los instrumentos básicos en la iglesia, como el teclado, la guitarra y la batería. En el mundo de la música no hay algo específico que le haya cautivado su atención, simplemente fue aprendiendo y experimentando con varios instrumentos hasta llegar con el que más le gusta, que es la flauta. Dice que uno mismo descubre dónde quiere quedar o dónde quiere llegar. En su sangre corre el ADN artístico y musical, pues su padre se dedicó a tocar en conjuntos de marimba y ejecutaba muchos instrumentos. Hoy sigue con su piano haciendo música. Uno de mis hermanos le gusta cantar y yo soy instrumentista. Escoto se ha preparado y en la actualidad ejecuta guitarra, teclado, un poco de bajo, batería, saxofón, y como todo artista pues ha tenido dificultades, pero ha tratado de seguir soñando y trabajando. Se supera la dificultad no escuchando los negativos, sino escuchándose uno mismo y superándose. Este es el invitado hoy, una pequeña reseña de don Nahum Escoto. En el caso propiamente, Nahum, ¿cómo fue, para que les cuentes un poco bueno, para que te presentes y le des, un, un poquito a los del instituto y al grupo cultural de Tachapa, para que les cuentes un poquito acerca de tus orígenes, de dónde sos, nos cuentes, ¿verdad? Bien, buenas noches, Juan. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo al Instituto Panamericano de las Letras. Soy miembro también, ¿verdad?, del Club Cultural Internacional Tlaxcapa, con Rafael, ¿verdad? Y todo. Con Rafael Ceballos, que le mandamos un gran saludo a toda la comitiva de artistas, poetas y todo, que ahí estamos interactuando, pues cuando hay el chance, porque a veces pasamos cada una de sus cosas, ¿verdad? Pero siempre estamos en comunicación. Muy agradecido también con Rafael por esa oportunidad, ¿verdad? Y todos. Y usted también, porque los medios de comunicación
y virtual cumplen una gran función para que uno también cruce la frontera y se dé a conocer, ¿verdad? Ya sea con su talento, con lo que tenga. Bueno, mi nombre es Naún Escoto, Mencía, hondureño, ¿verdad? Nací en un pueblito que queda siempre en el departamento de Francisco Morazán, donde está la capital de Tegucigalpa. El pueblo se llama Agua Caliente. Solo nací ahí, pero me crié aquí en la capital. Entonces, como ya lo decía usted, un poquito en la biografía, ¿verdad? Tuve mi infancia como todos, ¿verdad? Jugando, escuchando música, lo que sea, estudiando. Y soy hijo de papá músico, ¿verdad? Mi papá fue un músico casi prácticamente toda su vida también. Él comenzó con guitarra desde su juventud, aprendió a tocar esos estilos de antes, estilo Julio Jaramillo, ¿verdad? Boleros. Ajá, sí. El estilo de los voceros de Cristo también, que mucho juego ahí con los dedos en la guitarra. Que ya es raro ver el requinto que llaman, los acordes. Sí, con la única limitación, ¿verdad? Que quizás porque yo nunca le dije a mi papá enséñeme, pues él nunca se aceptó a enseñarme. Simplemente crecí rodeado de muchos instrumentos. Por ejemplo, aquí tengo una guitarra, así estaba en esa época, ¿verdad? Una flauta por ahí, un piano, instrumentos de todo tipo, ¿verdad? Entonces él fue muy activo en sus épocas, mi padre, tocando en conjuntos de marimba y todo eso. Y él, pues, con su teclado hace sus pistas, música, a su estilo, ¿verdad? Entonces, que eso yo lo respeto porque cada músico es diferente, ¿verdad? Cada músico impone su estilo, cómo lo quiere hacer. Por eso yo siempre digo que no hay que imitar a otro porque es difícil que salga lo que el otro está haciendo. Entonces uno tiene su marca, como dicen. Entonces, pues desde niño me gustó mucho escuchar flauta, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque yo tuve muchos vecinos que escuchaban música instrumental y aquel sonido agradable, dulce, a flauta, me gustaba. Y pues cuando tenía la oportunidad de estar ahí y escuchar las canciones lo hacía. Entonces cuando ya fui adolescente entró aquella como curiosidad, ¿verdad? En empezar a toquetear las teclas, las cuerdas de la guitarra y así. Y bueno, como estuve en la iglesia un buen rato, casi toda mi juventud la pasé ahí rodeado también de instrumentos en la iglesia, los aprendí, ¿verdad? Lo básico, lo autodidacta, así, sin conocimientos de música, pero supe que tenía esa creatividad de aprender rápido. Entonces aprendí guitarra, aprendí teclado, un poquito de bajo, de la batería y así. Sin embargo, la flauta estaba como muy adentro, ¿verdad? Entonces, cuando cumplí 18 años, por ejemplo, yo dije, me quiero comprar una flauta, pero una traversa, una bonita de esas, metal, pero es un instrumento caro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Empiras una flauta puede costar 5,000 empiras, digamos, que son como $200. Para un joven de 17, 18 años, 5,000 empiras en aquel entonces no estaba tan así como a la mano. Sí, no era fácil. Entonces, no, entonces, pues no me la pude comprar. Sin embargo, estaba esa espinita, quiero tocar una flauta, pero fíjate que no me gustó mucho la tradicional, la flauta dulce, la de la escuela, que yo la vi muy sencilla, porque como la flauta dulce uno la pone adentro con boquilla y ya sopla y ya está. Yo dije, quiero irme a un instrumento más complicado y en eso pues empecé a ver las quenas, las zampoñas, los instrumentos andinos, instrumentos irlandeses, instrumentos chinos. Empecé a buscar en la web todo tipo de flauta, instrumentos hindúes como el bansuri, ¿verdad? Instrumentos japoneses como el shakuhachi y así, hechos de bambú. Pero igual los miraba inalcanzables, que en esos días, tú te recuerdas, comprar en la web era solo con tarjeta de crédito y no solo, ¿verdad?, enredos, entonces tampoco lo podía tener. Y una vez pues simplemente yo dije, voy a ir por aquí a un río que hay por aquí cerca de la capital y ahí crece mucha caña de carrizo, ¿verdad? Y lo vi como accesible, entonces dije, voy a cortar un par de tubitos y me voy a hacer una flauta. Y ahí comenzó. Te estoy hablando como cuando yo tenía unos 18 años, allá por el año 2000. Ya pasó un buen rato. Claro. No, y esto es un ejemplo de superación, porque estaba leyendo entre tus datos gráficos que has llegado hasta incluso a estar en la televisión
Francisco presenta y todo, el programa Don Francisco. O sea, básicamente, digamos, es todo un ejemplo de superación y de que si uno quiere hacer las cosas, no hay limitación, ¿verdad? Para el esfuerzo y para los sueños de uno, ¿verdad? Cuéntanos un Exacto. poquito acerca de cómo, si, cómo fue que fuiste evolucionando de a partir de ese sueño, ¿verdad? Que tuviste de hacer ese primer instrumento y cómo se te han ido abriendo las oportunidades. Sí, bueno, un escoto comienza así, con un pedazo de tubo. ¿No? Eh, yo primero me tuve que comprar una flauta, obviamente, para entender el concepto, el principio, entender las notas, pues aprendí en ella, ¿verdad? A soplarla. Después que la compré, que supe que aquí en Honduras había un señor que las hacía y le compré una. Entonces comencé como a estudiarla, esa flauta, de todo eso lo tengo por aquí. Algo. Entonces, una vez que compré el instrumento, algo así, ¿verdad? Compré una flauta tipo quena de 6 agujeros y Ujú. empecé a soplarla, como todo, ¿no? Entonces, una vez que ya conocí la técnica, empecé a sacar canciones y todo. Pero, por ejemplo, este tipo de instrumento no tiene todas las escalas. Cuando hablamos de escalas en la música, hablamos, por ejemplo, de do, re, mi, fa, sol, la, si, que son notas, pero que cada una depende de otras notas. No sé si me explico. Sí, claro. Do tiene 8 notas, re depende de 7 notas, mi depende y así. Entonces, por ejemplo, esta flauta está en re y ahora yo quería, por ejemplo, sacar una canción en fa y no tenía la flauta. Entonces ahí nace como esa curiosidad, ¿va? Necesito una flauta en fa. Y empecé ahí a comprar los tubos. Algunos pedazos los encontré por aquí en la casa y empecé como a reciclar. Cualquier pedazo de tubo, como decimos aquí, se que se me atravesaba, era Sí, sí. víctima del, de la música. Entonces, obviamente, tuve que arruinar muchos pedazos de tubo. De hecho, empecé a trabajar, imagínate, empecé a trabajar con tubos de 1 pulgada, por ejemplo, gruesos. Así Ujú. empecé a hacer mis flautas en fa, en mi, pero después fui entendiendo que el diámetro entre más reducido era, me tiraba otras notas, pero eso fue ya estudiando el PVC. Entonces a estas alturas yo ya sé, en cuanto yo veo un tubo, yo sé que necesito. Ahí me va a salir, ahí me sale un re, ahí no me sale un sol, yo ya puedo definir, porque ya lo estudié todo el PVC. Entonces lo comencé a hacer de 1 pulgada, sin a infantería, como decir. De ahí agarré un tubo de media, así como este. ¿Eh? Aquí hay 2 tubos diferentes, uno de media Ujú. y uno de 3/4, conduit, que se usa para electricidad. Claro. Entonces en el tubo de media empecé a notar, por ejemplo, que la escala de sol sonaba mejor que en un tubo de 3/4. Y así, aquí suena mejor, aquí no. Entonces, cuando yo cumplí 19 años, entre 18 y 19 años, comencé esa transición. O sea, empecé a hacer instrumentos de música. Cuando yo cumplí 21 años, tenía ya prácticamente una colección de 30 flautas, 30 instrumentos rústicos, obviamente, ¿va? Porque mis primeras flautas eran hechas con cuchillo. Imagínate, yo no tenía no se me ocurrió pensar que con un taladro era Claro. mejor hacerlo. Sí. Porque a Sí. veces, como uno trabaja con lo que encuentra, una veces como que la mente como que no piensa más allá, ¿va? O sea, no necesito un taladro porque no lo había trabajado. Con el cuchillo yo era feliz. Entonces, un día vino un gringo, un norteamericano, y me dijo, ¿por qué no lo haces con taladro? Hasta ese momento yo dije, con taladro sería mejor. Y él me regaló el taladro. Gringo, vino de Estados Unidos, me regaló el taladro y ahí yo ya supe que hay herramientas que son más prácticas para las cosas. Aquí se aprecia que está más redondo, Ujú. porque ya uso otra herramienta. Entonces, teniendo ya 21 flautas o 30 instrumentos, yo me sentía contento, ¿verdad? Porque yo dije, prácticamente ya soy un flautista y no fui ni a la escuela de música y no me compré una flauta profesional. Entonces yo dije, pero ya soy flautista, a mi manera, a los tubos,
pero ahí voy. Y comienza esa transición, ¿verdad? Empecé a hacer música por puro hobby, porque me gustaba hacer instrumentos y a sacar canciones. Pero en esos días, en la última empresa que trabajé, tuve un accidente, ¿verdad? Yo sufrí un accidente en kidneys cervicales porque me cayó una caja en la cabeza que pesaba más de 100 libras. Entonces eso me afectó mucho. La empresa al año terminó despidiéndome porque fallaba mucho por los dolores de espalda y todo eso. Entonces, ya despedido, me sentía como, no frustrado, pero yo dije, bueno, me siento enfermo, no puedo trabajar, pero tengo el talento, tengo como la herramienta para empezar a generar, aunque sea las propinas o los ingresos. Entonces, no, Scotto se fue a la calle. Estoy hablando como en el año 2004, 2005. Me fui a la calle a tocar flautas hechas por mis manos, ¿no? Y empecé a interactuar con la gente. Como no había redes sociales, no había nada, todo era así, contacto directo con el público. Y empecé a fabricar los instrumentos y a tocarlos en la calle. Entonces la misma gente me decía, Nahom, no tiene música navideña con flauta, por ejemplo. Entonces en ese entonces me hice un CD navideño. O Nahom no tiene música cristiana, entonces empecé a hacer música cristiana con flauta. Otros me decían, ¿tenés música de Honduras? Vamos a hacer música hondureña, y así empecé, ¿verdad? Lo que yo siempre tuve como presente es que nunca me limité a una sola línea, ¿no? Por ejemplo, a solo hacer música romántica, digamos, vaya, con flauta, sino que empecé a meter la flauta en todo tipo de género y ver dónde encajan mejor. O sea que con un pedazo de tubo te puedo tocar una bachata, te puedo tocar una canción romántica, una que otra clásica y así, un poquito de todo. Claro, claro. Sí, es muy interesante, digamos, tu historia en ese sentido de la parte de lo ingenioso que eres, ¿verdad? Para poder, digamos, crear tus propios instrumentos y ese deseo también de superación, ¿verdad? Que en el fondo pues te ha llevado a tener esos reconocimientos internacionales, porque digamos, ser invitado a un programa como de Francisco Presenta, donde usted básicamente Sábado gigante. sábado gigante, Sábado gigante. donde usted lo haga ver, no miles, sino millones de personas, y digamos, conocer, digamos, el trasfondo de tu historia, ¿verdad? De niño, de cómo que quería ser como eh, el dios Pan, ¿verdad? El platista. En la mitología, usted conoce la situación, más que han existido músicos. Esto viene de los griegos, ¿verdad? Entonces Pan, Sí. por ejemplo, digamos, era el sátiro que, digamos, con las notas de su flauta, enamoraba a las ninfas, a las doncellas. Entonces, la cuestión de la música siempre ha existido desde tiempos inmemoriales y también ha inspirado no solo a los poetas, sino también a los músicos, ¿verdad? Y toda la mitología y todo lo más. Incluso el famoso Argus, ¿verdad? Bueno, el de los 100 ojos, ¿verdad? Fue encantado por Pan para entrar a las puertas del Hades con una flauta para que se quedaran dormidos los 100 ojos. Entonces, la flauta, digamos, en sí mismo, ¿verdad? Y hay leyendas, hay cuentos. El flautista de Hamlet, que tiene que ver con los ratones, ¿verdad? Que hasta hay fábulas que tiene que ver con la peste, que existió en Europa por lo de las ratas. Entonces hizo un cuento y entonces que un flautista tocaba la flauta y todos los ratoncillos lo seguían y así se eliminó la peste en Europa, la placa de ratones. Es una forma de un cuento, ¿verdad? Pero es una forma de cómo la música genera ese sonido de sirenas que encanta a las personas y les mueve sentimientos muy hermosos. No, y afecta también, por ejemplo, el estado de ánimo, todo eso. Yo lo explicaba hace unos días también en otro programa, que mucha gente, por ejemplo, puede andar estresada o lo que sea, la gente que está frente a uno, ¿no? Claro. Y la flauta genera no sé cómo decirte la palabra, Sí, un, un efe- un, un sentimiento, efecto de relajación, un efecto ajá, como que entra en un trance la persona y en ese momento relaja el sonido. a ver, Que eso fue lo que me pasó a mí de niño, lo que te comenté.
tele. Yo me ponía a la par de la casa vecina a escuchar aquello dulce, aquello armónico, melódico, porque me llegaba hasta el corazón. Claro, claro. Y es que la música tiene esa facultad, ¿verdad? Es una comunicación con el alma, intrínseca al alma. Entonces, obviamente, pues el alma de todo ser humano está compuesta por emociones. Entonces, las emociones, la tristeza, la felicidad, el miedo, la angustia, todo eso está relacionado entonces con estados de regocijo, de paz, incluso ahí está comprobado que la música genera pues ciertas endorfinas y ciertas emanación de sustancias que hacen que precisamente se produzca ese efecto relajador que estamos hablando. Nabón, nos gustaría para que ya digamos, ya hemos presentado un poquito acerca de tu experiencia, ¿verdad? De tu vida, de tu biodata. Nos gustaría conocer un poquito más acerca de cómo tocas el instrumento, tal vez alguna cancioncita o que quieras ahorita, digamos, deleitar a los amigos tanto del club como del instituto, con, con Vamos mucho a ver gusto. cómo suenan estas flautas. Sí, recordarles que son instrumentos hechos de PVC la mayoría. ¿Por qué razón? Porque al sentirme yo limitado, ¿verdad? Y no comprar buenos instrumentos, encontré en el PVC como lo accesible, lo barato, lo más práctico. Por ejemplo, un pedazo de tubo vale $3, por ejemplo, y una flauta vale $3,000. Entonces es un contraste grande. Entonces $3 es más fácil para mí comprar un 3 metros de tubo y hacerme unas 4 flautas y tocarlas. Sí. Entonces, Una pregunta, ¿no? uh-huh. Sí, por curiosidad, ¿verdad? Usted sabe que, digamos, usted es el experto en la música. Sí, ¿Existe, digamos, diferencias a nivel de la producción de sonidos y la producción de las notas, obviamente, ¿ah? Entre los materiales de los cuales están hechos los instrumentos? Por ejemplo, digamos, existe unas flautas que están hechas, bueno, de caña, ¿verdad? Que son rústicas. Hay unas que vos haces de PVC, hay otras que son completamente lo que se llaman de hechas de acero o algún material así como yo, yo he visto de de, vidrio, hechas de vidrio. de vidrio. Hay otras que son hechas, digamos, como un tipo de acero inoxidable o de material ferroso, ¿verdad? Entonces, Sí, el hecho de que, digamos, estén construidas con diferentes materiales y tiene que ver algo con el sonido que producen. sí, claro que sí. O sea, hay muchos factores. Por ejemplo, hay un PVC que es como este, que es delgado, el espesor, este es el espesor. Ujú. Hay otro tubo que es más grueso, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo los dos están a la misma medida, pero uno es más grueso de aquí, hay un efecto de resonancia o vibración. Por ejemplo, la nota viaja alrededor del material, ¿entiendes? O sea, hay como una Las vibración. ondas, ajá. Entonces, esa vibración produce que suene más fuerte, digamos, en este caso de esta. Si el tubo es grueso, la vibración no se produce. O sea, hay un rebote, yo le llamo rebote porque pasa de paso, no hace efecto, no hace un efecto con el tubo o el material, sino que el aire va de paso. Pero ahí el sonido es más apagado, más reducido, que eso le llamamos más acústico, puede ser la palabra. Entonces, hay flautas que según el espesor el sonido es más brillante, más chillón, y en otras, si es más grueso, es más apagado. Entonces, todo depende, afecta mucho al material. O sea, yo he soplado, por ejemplo, flautas de madera, no caña en sí, sino madera, y incluso afecta el tipo de madera, afecta también. O sea, por ejemplo, si tocas una flauta de cedro y una de caoba o una de madera de color y así, la acústica es muy diferente. O sea, todo implica lo que estoy explicando. Eh, y también lo mismo pasa, ya vamos a hablar más un ratito de unas flautas pan, por ejemplo, que yo no las hago de madera ni caña, sino de PVC, pero que Ujú, suenan bien. ujú. Sí.
Sí, entonces, para entrar un poquito, para que los amigos escuchen tu arte, para empezar a complacerlos con alguna de tu música. Sí, por ejemplo, vamos a interpretar una flauta en re mayor de PVC, que es una de mis favoritas, por su sonido brillante. Vamos a ver, nos vamos con este instrumento. Y ahora cambiamos a otra flauta, que es lo que les daba, tres calas. Solamente una vez. Solamente una vez. Un hermoso bolero, ¿verdad? De Agustín Lara, que muy famoso y que se oyó precioso, ¿verdad? Con los contrastes de las dos flautas que nos tocaste, que nos estabas explicando precisamente acerca del grosor, los materiales con que están construidos, ¿verdad? Como PC, y es increíble, digamos, la sonoridad de las notas, ¿verdad? Que son cosas que los amigos tal vez, digamos, nunca lo han escuchado, ¿verdad? Lo que es, digamos, un instrumento casero hecho con una ingeniosidad y que es, digamos, la forma en que vos hallaste para tratar de resolver el problema de los costos, ¿verdad? De los costos de producción Sí, de una flauta industrial, ¿verdad? Que son carísimos, sí, ¿verdad? aquí Profesionales. se aplica el principio que te expliqué de que, por ejemplo, si solo tuviera esa flauta en re y la canción cambió a mi bemol, entonces ahí tenía ese conflicto. Y ahora no, porque ahora entonces yo ya sé que pude hacerme una en mi bemol. Ahora, si se fijaste, esta es una flauta traversa, ya no Ah, es hacia enfrente. ¿Eh? Entonces, cada cosa tiene su lapso de tiempo. Por ejemplo, empecé a hacer flautas así para enfrente, pero luego empecé a experimentar y ver si me salía una flauta traversa de lado. Ahora, que hay algo curioso, que la mayoría de flautistas, o casi todos, son derechos, soplan para la derecha. Pero como estamos hablando de que yo soy un artesano, y prácticamente me hice a mi manera, ¿no? Entonces, como a mí nadie me enseñó flauta, yo aprendí a la izquierda. Entonces, la traversa, pues, es más fácil soplarla a la izquierda. Son únicas. Aunque cuando vendo flautas y me dicen que la quiero derecha, pues se las hago derecha. Pero las mías son izquierdas.
Y suena bonito por esto, porque haciendo estudios en ella, en el PVC, si el PVC no tuviera esto, que es un pedazo de bambú, de madera, que es lo que hace que esa resonancia se oiga más exquisita o el sonido más definido, no sé si me explico. Si no tuviera esto, sonaría ruidoso, mucho ruido, ¿eh? Así ruidoso, pero la madera hace que se reduzca, ¿eh? Entonces es más limpio. Esto es lo que hace. Por eso fue un proceso de muchos años. Aprendizaje. Claro. Eso es lo que se llama aprendizaje error, ¿verdad? O sea, con la práctica, como dijo usted, hay que perder muchos tubos. Hasta ir poco a poco, digamos, haciendo los experimentos, ¿verdad? Porque todo eso, digamos... Hay instrumentos, por ejemplo, que salieron 10 años después de esa prueba. No fue así nomás. Claro, claro, claro. ¿Alguna otra canción que quieras dedicar a los amigos del Instituto Panamericano y del Club Internacional Tachapa? Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, un pedazo de tubo de media, del normal del agua. Es una canción que yo siempre quise tocar, siempre. Cuando obtuve mi primera flauta, fue lo primero que quise sacar, y es una canción que se llama Moliendo Café. Moliendo Café. Vamos a ver qué tal.
Qué increíble, sí, maravilloso, maravilloso, el, no solo la belleza del sonido, ¿verdad? Una interpretación magistral, sino también la ingeniosidad, ¿verdad? Yo creo que todos los amigos y, bueno, músicos, tengo, bueno, yo soy asesor y, pues me desempeño en educación, ¿verdad? En primaria y secundaria. Y yo creo que muchos amigos que son músicos de profesión, ¿verdad? Y que dan clases, a veces, digamos, se dejan proyectos, ¿verdad? A los chiquillos, a los estudiantes de secundaria, de primaria, de que hagan un instrumento, ¿verdad? Con las cosas que tengan en la casa, que, qué sé yo, con cosas reciclables y todo. Y casi siempre es muy difícil para ellos, digamos, poder crear un instrumento, ¿verdad? Entonces, yo creo que, digamos, tenés un don privilegiado, ¿verdad? De esa, de primero, de esa pasión por la música, ¿verdad? Que ya lo traías desde muy niño. Y segundo, digamos, la forma en cómo, digamos, la parte de tus habilidades, el ser artesano y además músico, te ha permitido pues trascender, digamos, hacia otras formas de expresión artística y cultural y incluso comercial ahora, ¿verdad? De mostrar tus talentos, digamos, en ese sentido de crear esos instrumentos tan maravillosos, ¿verdad? Que como este que estás tocando, ¿verdad? Que son, yo me imagino que son instrumentos únicos, ¿verdad? Porque, digamos, yo he visto algunos en Bolivia, sí, pero son como muy diferentes. Este tiene hasta una forma como redondeada y todo ese tipo de cosas que no la he Es la visto. flauta pan. Ujú. Mira, esto costó más de 10 años llegar a este proceso. Correcto. Porque la flauta pan, yo me acuerdo que yo la miraba por internet, son caras, una flauta pan cuesta $500, no es barato el instrumento. Y yo venía de años haciendo pruebas, queriendo como ensamblar todos estos tubos, pero no encontraba como digamos, como un pegamento que resistiera la madera y el plástico a la vez. Y así pruebas y pruebas, entonces en uno de mis viajes a Estados Unidos encontré algunos pegamentos que dieron, funcionaron, y cuando vine a Honduras como quise como encontrar ese tipo de pegamento y no había. Entonces tuve que hacer algunas fórmulas por ahí. Aquí hay 4 pegamentos, aquí donde la ves. Hay un proceso de 4 pegamentos diferentes para que él se mantenga y esa curva está rígida, o sea, eso no se mueve tan fácil. O sea Ujú. que funciona. Sí, Ahora, si tú lo sentiste, no suena tan mal, a pesar que sea de PVC, ¿no? sí, sí. Sí, es increíble los acordes, ¿verdad? La forma en cómo se acopla todo el instrumento y también, digamos, bueno, tenés el don maravilloso de que fuiste también, digamos, incluso la posición, de cómo pones, digamos, el instrumento, la forma en cómo, digamos, le das la profundidad para poder emitir el sonido, la forma en cómo tenés que acomodar, digamos, tu boca y todo ese tipo de cosas para que el sonido salga, digamos, lo más, eh, qué sé yo, digamos, en la posición adecuada. Armonioso.
armoniosa para que pueda, digamos, generar, digamos, esa entropía, ¿verdad? Entonces, eso pues permite ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Que generan esa belleza, ¿verdad? Esa belleza que nosotros podemos, qué sé yo, digamos, observar a la hora propiamente, digamos, de ver la ejecución, ¿verdad? Porque también en eso va mucho la maestría, ¿verdad? O sea, digamos, eh, si es difícil ya la música, pues, por sí misma, ¿verdad? En la ejecución, todavía, digamos, con o estos instrumentos que son hechos en función de tu propio inspiración y todo lo más, pues con ya, me imagino que llevó muchos años, muchos años de prueba y error, ¿verdad? Para ir perfeccionando, digamos, cada una de las cosas. Hasta, digamos, llegar a la hora de que, digamos, ya tener la maestría para ejecutar eso y me imagino también para poderlo transmitir y poder enseñar. Porque, digamos, Nahum, pasa una cosa y yo creo que te debe pasar a vos y te va a pasar a vos porque ya, digamos, vos con estas cosas ya sos parte de un producto cultural, ¿me explico? Ya te formas parte de la cultura, digamos, un personaje cultural de tu país, de tu pueblo. Y digamos, cuando, digamos, aquí se hacen máscaras, los mascareros, o digamos, en el caso tuyo, que sos artesano y músico, y eso, digamos, yo sé que eso se nace y que usted es un don que usted traía, pero igual, si usted, digamos, llega un momento en que usted no lo puede lograr transmitir a otras generaciones, por decirlo así, o otras personas, tanto con la ejecución de los instrumentos como propiamente también la elaboración de los mismos, y lastimosamente esas cosas en el tiempo se pierden. O sea, llega un momento que, digamos, si vos, Dios no quiere, le da larga vida, pero vos llegas a faltar, si, digamos, no has hecho ese proceso de el cambio cultural o la transferencia cultural a otras personas, esas cosas se llegan a perder en el tiempo, ¿verdad? Como muchas cosas. Entonces, digamos, no sé si usted, digamos, tiene en su bien un proyecto en donde usted enseña a tocar esos instrumentos, enseña a cómo se elaboran, o simplemente, digamos, lo tenés como un asunto nada más de que es un hobby personal tuyo, o si ya, digamos, has comercializado y has tratado de enseñar esto a las futuras generaciones. Sí, no, ya llevo varios años en donde visitamos escuelas y colegios y hacemos como una actividad, por ejemplo, como te me puede mencionar, como hacer que el niño tenga ese encuentro con el PVC, ¿entiendes? Que él se entere que de ahí sale una flauta, pues. Y no solo la flauta, sino que usas la imaginación, usas la creatividad, qué tipo de herramientas se usan y todo. Entonces, ya llevo más de 10 años haciendo diferentes actividades entre lo que es colegios, escuelas, eh, experimentales, para que sepan que se puede hacer un instrumento del tubo PVC. Y en su momento, pues, bueno, hace poco ya abrí un canal en YouTube en donde vamos a ir subiendo algunas cositas también, ya para que queden ya plasmadas ahí, ¿verdad? Cómo hacer una flauta de tubo de media pulgada, cómo hacer una flauta pan, todo eso ya está como en proceso para dejarlo ya visual. Y lo que tú dices, si un día por un día no está, pues queda ya todo, queda guardado el material por cualquier cosa. Claro, claro. Sí, y nunca te dio por estudiar, digamos, ya digamos formalmente, no sé si digamos tenés digamos estudios superiores en lo que es música como tal, tenés algunos títulos, algunas cosas formales, propiamente digamos de lo que dan digamos las academias de música, en una universidad o algo así, digamos, que te respalde, digamos, más que todo como dicen, digamos, los cartones no hacen a músico. Hay gente que, digamos, nunca ha visto un pentagrama y son músicos de oído. Esas son cosas extrañas, pero se dan, ¿verdad? Y por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia que yo digamos, cuando trabajaba en un lugar rural, en Quepos, existía un chavo que venía saliendo de la universidad.
y tenía un doctorado en música. Entonces, un profesor tenía un doctorado en música y entonces le dijeron que tocara una canción, ¿va? Pero el hombre, digamos, era de esos músicos que solo pueden ver las pentagramas, Partitura. las partituras, si no, no podían ejecutar. Entonces me hizo mucha gracia porque, digamos, el hombre dijo que no podía interpretar ninguna cosa porque no tenía las notas, ¿verdad? Partitura. Las partituras. Y llegó otro chavalillo, otro amigo, ¿verdad? Otro amigo músico que tocaba en esos grupillos, ¿verdad? De esos que tocan música, los de todo, ¿va? Esos conjuntos que llaman, ¿va? Entonces le dice, mira amigo, me dice, "Pues, si usted no toca una canción con el oído, usted no es músico, por más que tenga doctorados y tenga títulos y tenga todo". Y entonces le dijeron, hay que tocar tal canción, y entonces el hombre dice, ¿cómo dice la canción? Y otro ya se la tarareó ahí en unos segundos, se la dijo, y el hombre agarró un pianillo y empezó y hizo un bailongo ahí, Sí. lo hizo en minutos. Y entonces yo digo, Es que, es la facultad que tienen para poder hacer esa magia, ¿verdad? El músico verdadero, sí, ¿ah? es que como, acuérdate que como cada uno tiene como, ¿cómo decirte la palabra? Su coeficiente, ¿no? ¿Qué es lo que puede captar más rápido? ¿Qué es lo puede hacer más rápido? Entonces, en la música hay personas que desarrollan las dos cosas, o sea, que pueden leer la música y también la sacan de oído. Pero hay músicos que van a la escuela de música y desarrollan la parte académica, la leer, la lectura, pero no te sacan lo que acabas de decir, una canción, por lo mismo, ¿no? Que quizás no lo asimilan cuándo o en qué momento hacerlo. Y habemos músicos como yo que como nos hacemos en la calle, a infantería, como dicen, ¿no? Y uno va desarrollando ese sentido de lo que oigo, cómo va, entonces ya uno empieza a hacerlo así nomás, lo interpreta fácil, pero no todos tenemos esa facilidad, ¿verdad? Igual lo que me dicen a mí, no, usted lo hace que se vea tan fácil, me dice. Ujú. Tocar el pedazo de tubo, pero cuando ya comienzan ya ven Las la dificultades. dificultad, pero, ajá, pero, o sea, lo que la gente queda asombrada es que es un pedazo de tubo, ¿sí me entienden? No es una flauta de madera, no es bambú, sino que es un pedazo de tubo, y al ser tubo suena bien, porque tú me preguntabas ahora, ¿verdad? Si afectaba que era tubo. Lo que pasa es que yo, como ya lo estudié, encontré métodos, lo que te expliqué, métodos para reducir el ruido en el tubo, en el plástico, ¿no? Y hacer que se sienta más la nota, menos el ruido, hacer que se sienta más armonioso, no tan seco, no tan... todo el proceso y lo tuve que estudiar en el camino. Claro, claro. Sí, es maravilloso. Tal vez digamos si tienes algo bien, tocar alguna otra piecita que tengas por ahí para... ¿Sí? Vamos a ver qué otro tenemos por aquí. Bueno, bueno, este es como un clásico en inglés, vamos a ver, para que escuchen un poquito lo que es la flauta pan.
difícil de este instrumento es que uno no ve las notas como la flauta, que tú ves los dedos, ¿no? Donde están más o menos. Y aquí no tienes que ir sintiendo, aquí es puro sentimiento, la distancia del tubo y todo. Es difícil el instrumento, pero con práctica se logra. Sí, claro. Es precisamente, digamos, eso, ¿verdad? También casi que se convierte en un asunto casi distinto, ¿ah? ¿Sabes dónde más o menos tienen que ir acomodando para que es X sonido y todo? Y eso es como manejar un carro, ¿ah? En principio usted tiene que fijarse dónde, y ya después se convierte en un asunto muy mecánico. Y bueno, y la maestría, ¿verdad? Con los años de saber, digamos, dónde precisamente va a dar esa nota que usted anda buscando y todo ese tipo de cosas. Eso habla muy bien, digamos, de la maestría, ¿verdad? De los años y de la madurez del músico, ¿verdad? Y bueno, y en el caso tuyo, que sos músico y artesano, ¿verdad? A la vez, que eso también es muy importante que los amigos lo conozcan, ¿verdad? Que no solo es que es un músico, sino que también la parte esta de la artesanía la logró fusionar para poder hacer esa maravilla de crear instrumentos con lo que tenga a la mano, ¿verdad? Para poder generar lo que le gusta, que es lo que le fascina, que es la música, ¿verdad? Y en ese sentido es maravilloso y yo creo que, digamos, los amigos el día de hoy, pues, han llevado, o por lo menos se han hallado una gran experiencia de vida y un gran testimonio también de lo que es, digamos, cuando dice usted, como usted lo dice, cuando uno quiere, uno puede, ¿verdad? Y no hay que escuchar los comentarios negativos de la gente que siempre la anda desmotivando a uno, sino más bien agarrar de ejemplo, ¿verdad? De todo ese tipo de cosas hermosas que se pueden generar a raíz de perseverar, ¿verdad? Que es muy importante. En Eh, este instrumento. es un instrumento, así que es, es hecho con la llave de cañería. Ajá, esta es la que va cuando te lavas las manos, El puedes regadero. un día yo fui a la ferretería y la pieza me llamó mucho la atención, entonces yo dije, vamos a ver si me puedo hacer algo como tipo saxofón. Obviamente no es un saxofón, pero es una flauta, ¿no? Claro. Y la estructura está así como para soplarlo así en vertical. ¿Eh? Claro, maravilloso, maravilloso. Mira que aquí ya hay gente que te saluda. Dice el maestro Rafael Ceballos Ugarte. Saludos, estimados amigos Juan León y Nahum Escoto, dignos integrantes del Club Internacional Techapa. Después de Un Israel, saludo al maestro Rafael. el maestro Rafael. Después de Israel, Omar Veneros dice saludos, un fuerte abrazo. Elmer Lazo, saludos, un fuerte abrazo desde El Salvador. Entonces vea usted que, digamos, desde varios lugares, ¿verdad? Recónditos, te ven y te admiran, ¿verdad? Porque realmente, digamos, es de admirar tu ingenio y la forma en que has guiado para poder crear tus instrumentos. Uno queda realmente sorprendido del ingenio, ¿verdad? Que imagínese que uno a veces se queja, ¿verdad? De las cosas y uno dice, bueno, hey, es que yo soy pobre, yo no puedo hacer nada, es Sí, mi destino. El caso tuyo, tu, tu deseo y perseverancia de superarte y de salir adelante hizo que tu ingenio y tu tesón y tu artesanía sobresaliera a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Entonces eso exacto. es muchísimo de admirar.
Nabón, ha sido, cuando uno está con personas tan maravillosas como tú, el tiempo pasa volando, ¿verdad? Ya agotamos la horita prácticamente del programa. Y pues yo quedé fascinado, encantado con tu magia, con la magia que haces con tus instrumentos. Y pues quiero agradecerte a nombre del Instituto Panamericano de las Letras, Julio César Ruti, a nombre de Club Internacional Tachapa, Maestro Ceballos, por este tiempo que nos has brindado y esta cátedra de cómo se hacen las cosas cuando uno quiere y la voluntad. Así Muchas es. gracias y tal vez algunas palabritas que quisieras darle a los amigos. Bueno, pues como tú lo dijiste, la perseverancia es lo que manda, ¿verdad? Obviamente todos tenemos sueños, todos tenemos metas, ¿verdad? Uno de mis sueños, por ejemplo, fue querer ser ingeniero agrónomo. La tierra me encanta sembrar tomate, todo lo que sea posible. Pero la vida pues da vueltas, da giros. La música me gustó, me enamoré de ella. Más todavía cuando supe que podía fabricar el instrumento. Como yo siempre digo, pues el instrumento te elige, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el poeta. La letra, la frase, hace que la musa venga y él se inspire. Entonces, cada uno está donde tiene que estar por muchas circunstancias, ¿verdad? Como yo siempre digo, pues las cosas vienen a uno, uno las toma y la pasión por querer sobresalir hacia tu esto. Entonces, yo nunca me limité a decir no se puede. Simplemente lo intenté, salió y hoy pues está el resultado. Y como yo siempre digo, pues quizás no te vas a hacer rico, pero lo disfrutas. Disfrutas lo que haces, lo haces con pasión, lo transmitís a los demás y las puertas pues se abren en el camino. Entonces, yo no me quejo, ¿verdad? Fui muy apoyado en todo este proceso de mi talento y pues uno con su creatividad va haciendo el resto. Entonces, mi consejo siempre es, no esperes que te busquen a la puerta de tu casa si eres talentoso. A veces hay que salir, hay que caminar, hay que esforzarse, ¿verdad? Hay que tocar puertas, unas se abren, otras no se abren. A algunos les interesa lo que haces, a otros no, y esto así es un vaivén, pero uno va encontrando el punto donde tiene que estar o con las personas correctas, que uno piensa porque en el camino de uno artístico hay mucha gente que le echa la mano, ¿verdad? Y todo eso va sirviendo, quien te recomienda aquí, quien te recomienda allá, todo eso va sirviendo, así que Ujú. si eres artista, échale ganas. Ok, muchas gracias, Nahum, y nos podemos ver en algún otro programita por ahí. Y muchas gracias por todo. Hasta Muchas la gracias. próxima. Programa entre amigos. Hasta luego.